Y total. como fumar, pues da caché entre los jóvenes. No, pues las fiestas, esa vaina es una cosa. Bueno, 6:05. Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 205 del Grupo de Interés Cultural de Sesimín, citada para el martes 9 de abril a las 6 p.m. Un tema muy interesante: mitos y realidades de los vapeadores. El invitado es el académico Horacio Giraldo y nos va a hacer la moderación también el académico Robin Rada. Algo muy corto pero muy conciso sobre el doctor Horacio Giraldo. Horacio es médico cirujano de la Universidad Javeriana de Bogotá. Posteriormente hizo medicina interna y neumología en la Universidad del Rosario con el Hospital Militar Central de Bogotá. Horacio es presidente de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax y actualmente es el coordinador del Comité de Educación y editor jefe de la Revista Colombiana de Neumología. Horacio es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina y su médico adscrito a la Clínica del Country. Y nos va a hacer la coordinación también el académico Robin Rada, que es internista y neumólogo del Hospital Militar. Actualmente es el director del Departamento de Medicina Interna del Hospital Militar y es académico correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Bienvenidos los amigos y compañeros Horacio y Robin, y sé que va a ser una reunión muy importante con este tema de vapeadores, mitos y realidades. Robin, te dejo la palabra, tú nos cuentas un poquitico pues cómo va a ser la mecánica de la reunión y ya después pasará a hablar Horacio. Muchas Bueno, gracias a muy buenas todos. noches y agradezco al grupo pues la oportunidad que me dan, primero de participar en esta reunión que día a día se fortalece y se ha convertido realmente en un referente cultural entre los médicos de la ciudad e inclusive del país. También quiero agradecer Jorge, que me des la oportunidad de compartir, digamos, el escenario con alguien a quien le profeso una gran admiración y respeto. Es una persona que ha aportado mucho a la medicina de este país y que día a día nos demuestra que su compromiso con la academia realmente es inconmensurable. Por eso, pues agradezco la oportunidad de compartir este escenario con Horacio, que es un referente a nivel nacional. Bueno, la dinámica es como tradicionalmente lo hacemos. Horacio va a hacer la presentación de este tema, que es un tema bastante vigente y que realmente se ha convertido en un problema de salud pública porque digamos que está impactando en la población más vulnerable, que es la población joven. De hecho, en los colegios del país, hoy día hay campañas direccionadas a concientizar a los jóvenes realmente del daño que puede potencialmente producir este hábito, pero desafortunadamente el poder del mercadeo y el poder económico de la industria, que inclusive hoy tenemos pleno conocimiento y lo podemos decir sin ningún asomo de vergüenza, ha comprado conciencias, inclusive dentro de nuestro gremio, para que promocionen estos dispositivos que a todas luces perjudican la ciudad, digamos, la salud respiratoria de los pacientes. Entonces, Horacio, es un gusto para mí compartir contigo y te dejo el escenario para ti. Bueno, pues mil gracias, Robin, por la presentación. Te agradezco en el alma. Creo que la admiración es mutua. Obviamente sabemos de tus cualidades científicas y docentes en el Hospital Militar, de manera que y tus participaciones aquí en la Clínica del Country
que tenemos cada semana y compartimos casos interesantes. Escogí con el doctor Jorge Felipe, a quien le agradezco mucho la invitación a esta importante reunión, este título, porque en realidad frente a los cigarrillos electrónicos o a los vapeadores, se han tejido una serie de mitos que han convencido a muchas personas y que queremos realmente mirar desde el punto de vista científico qué de eso es cierto y qué no lo es. De manera que voy a tratar de mostrar evidencia científica a favor, en contra, y tratando de mostrar pros y contras de los vapeadores. Obviamente anticipo que los contras son muchísimos más que los posibles pros, eh, pero mi presentación no va a estar sesgada, va a estar muy sesgada, muy ligada a la parte científica. Parte de eso lo hace este documento, que fue como el documento que más nos llevó a empezar a entender qué es lo que estaba pasando con los cigarrillos electrónicos. Esto es una publicación del año 2021 de la American Thoracic Society, en donde se reunieron un grupo de personas expertas en cigarrillo y en vapeadores, eh, para sacar este documento de qué debe saber el personal de salud acerca de los cigarrillos, de los peligros del cigarrillo electrónico. Y quiero resaltar aquí la presencia de un compañero nuestro, un neumólogo de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, que es el doctor Manuel Conrado Pacheco, quien trabaja en Pereira y se ha dedicado mucho tiempo a trabajar en contra del cigarrillo. De manera que fue un orgullo para nosotros tener un representante de Colombia en esta publicación internacional, que además está llena de evidencias del cigarrillo electrónico. También otra de las fuentes que consulté, me pareció importante, es una publicación mexicana del año 2021, donde se habla de toda la parte de evidencia que hasta ese momento estaba recopilada sobre los efectos del papel. Pero fíjense ustedes que si miramos las publicaciones sobre cigarrillos electrónicos desde 1983 a la fecha, vemos que el número de publicaciones inicialmente era muy baja. En 1983 hubo una publicación y la siguiente fue en 1987, pero poco a poco fueron incrementándose a partir del 2010, y fíjense ustedes que en el 2020 ya hubo casi 1.900 publicaciones y han venido por encima de 1.000 publicaciones hasta la actualidad. En el año 2024 ya llevamos 489 publicaciones científicas que están referenciadas en el PubMed acerca de los vapeadores. Para repasar un poquito, hay diferencias entre los diferentes sistemas de administración de tabaco, de nicotina. Tenemos el cigarrillo corriente, donde está el tabaco, que está impregnado aparte de pues, la nicotina que la contiene ya el tabaco, está impregnado de otras sustancias que la industria farmacéutica se ha encargado de colocar para facilitar o aumentar la absorción de la nicotina, de manera que cuando uno estudia la farmacología de la nicotina administrada a través, por ejemplo, de chicles o de tabletas de nicotina, a diferencia de la administrada a través del cigarrillo, se ve que la administrada a través del cigarrillo prendido se absorbe muchísimo más rápido. Es capaz de llegar en 14 segundos al cerebro para estimular los receptores, cosa que se tarda bastante más de 1 o 2 minutos cuando se hace la administración a través de tabletas o de chicles. De manera que la industria farmacéutica se ha encargado de que los niveles de nicotina sean altos, se produzcan en picos, lo cual ellos ya sabían desde hace tiempo es lo que produce la dependencia
a la nicotina. El cuento con los cigarrillos es que pues hay que encenderlos, se produce la combustión del cigarrillo y el humo de esa combustión pasa a través de todo el cigarrillo y pasa a través de un filtro en los cigarrillos que lo contienen y ese humo que sale, la persona lo inhala, lo lleva hasta dentro de los pulmones y luego lo exhala y entonces eso hace parte del humo de segunda mano, así como lo hace el humo que sale de la parte que se está combustiendo del cigarrillo. A diferencia de los cigarrillos electrónicos que contienen una batería, contienen un sistema en donde se va a calentar o se va a vaporizar la sustancia que está contenida en un cartucho o en una cámara aquí, que es un líquido que contiene varias sustancias que ahorita miraremos, que al vaporizarse producen ese vaporcito, que no es solo vapor en realidad, porque tiene material particulado que ya está medido, pero ese vaporcito es mucho más tenue que el humo que produce el cigarrillo, pero igual también llega a la boca y al sistema respiratorio y se absorbe rápidamente, tan rápidamente como el del cigarrillo, para llegar al cerebro lo más pronto posible. Existen otras formas de administración de tabaco, como es la narguila, que los jóvenes también la utilizan mucho en sus fiestas. Creo que se ha reemplazado bastante por los vapeadores, pero lo han utilizado bastante, sobre todo que hay unas narguilas que tienen diferentes o varios tubitos de estos por donde se inhala el humo. Aquí se coloca el tabaco y el carbón o la parte eléctrica, porque hay unos eléctricos, para que quemen el tabaco. Y ese tabaco pasa a través de un agua en donde meten diferentes sustancias de pronto saborizantes, pero esto no lo vaporiza, sino que simplemente pasa a través del agua y luego inhalan ese humo. A diferencia pues, de estos, obviamente que el compartir la boquilla, aunque también es bien frecuente entre los jóvenes que compartan el vapeador, pues obviamente eso lleva a otro tipo de contagios y de problemas ya de otro tipo. Pero hay muchos factores que han facilitado el inicio del uso del cigarrillo electrónico. Uno de ellos es que la industria farmacéutica lo sacó como que era menos dañino. ¿Por qué? Porque no hacía combustión, porque producía menos partículas en el aire, etc. Y como salió como un producto de tabaco, pues no tenía en ese momento regulación. En algunas partes hoy en día ya hay regulación y les contaré que en Colombia también ya estamos avanzando en ese sentido. Así que pudieron hacer una introducción masiva al mercado con una propaganda muy agresiva hacia los jóvenes, mostrándoles un sistema de administración de tabaco muy bonito, muy presentable, con muchos colores. Se podía utilizar en ese momento en una gran cantidad de sitios donde ya no se podía utilizar el cigarrillo, porque el cigarrillo ya tenía regulaciones y no lo dejaban utilizar en todas partes. Lo mostraron con muchos colores, con muchos diseños y con muchos sabores, lo cual daba una gran variedad y de atractivo para que las personas empezaran a utilizarlo. Esto hizo que entre el 2011 y el 2015 fuera el producto de fumar más utilizado en los Estados Unidos. Incrementó entre el 2011 y el 2015 9 veces su uso. En Estados Unidos, donde las estadísticas son un poco más, digamos, frecuentes de utilizar, esta encuesta nacional de la utilización de tabaco por los jóvenes en el 2018 mostró que el 27.5% de los estudiantes en la parte de high school, eran cerca de 4.1 millones de jóvenes, habían reportado el uso de cigarrillos electrónicos, mientras el 5.8% reportaron uso de cigarrillos corrientes. Fíjense ustedes en la gráfica de la derecha, esta curva que les muestro que es la utilización
por los muchachos de high school de los productos vaporizadores, de los cigarrillos electrónicos, subió entre el 2011 y el 2018 desde 1.5% a 20.8%. Es el sistema que más, digamos, incrementó en su uso rápidamente, casi que una proporción geométrica en su incremento de uso, lo cual muestra que en los jóvenes definitivamente estaba disminuyendo el uso del cigarrillo y estaba incrementando el uso del vapeo. Sin embargo, el uso del cigarrillo no había bajado tanto, bajó un poco acá, pero no ha bajado tanto, digamos que si lo vemos como una línea continua, casi que se ha mantenido, pero ha incrementado mucho el uso de los vapeadores. En Colombia tenemos este estudio que hasta 2019 apenas estaba como, llevaba muy poquitos años el uso de los vapeadores en Colombia, de manera que todavía teníamos un consumo no muy alto, hoy en día es bastante más alto seguramente. Aquí mostraba que el 5% de la población entre 12 y 65 años habían utilizado algún tipo de cigarrillos electrónicos en ese momento. Lo que llamó la atención es que a diferencia del cigarrillo, el pico de uso estaba entre las personas de 23 años, o sea que en 23 años era donde más se estaba consumiendo el cigarrillo. No había tantas personas jóvenes, digamos, que con el cigarrillo nosotros llegamos a ver que había niños que empezaban su tabaquismo entre los 10 y los 12 años, más frecuentemente que lo que está pasando con los cigarrillos electrónicos. Yo pienso que en parte un poco por el costo del dispositivo, que es un poco mayor que el de los cigarrillos, digamos, al menudeo, que los pueden comprar por pesos, 200, 300 pesos cada cigarrillo. En cambio, esto tienen que conseguir el dispositivo electrónico y las cargas. En el estudio de sustancias psicoactivas en Bogotá, en el año 2022, se ve que el consumo de cigarrillos entre los 12 y 17 años estaba en 2.72%, mientras en 18 a 24 años el 22.75%, que son los que más consumen. Fíjense que después de 25 a 35 años baja a 19% y de 45 a 65 baja a 13%. O sea, entre más años la persona va tomando más conciencia y va disminuyendo su consumo de tabaquismo. En el consumo de vapeadores, lo que se encontró en ese estudio es que el consumo alguna vez había sido 7.76%, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. En los últimos 30 días, el consumo de hombres también fue mayor que el de las mujeres, era aproximadamente 2.14%, lo cual hace 139.000 personas para ese momento, y por edad, de 12 a 17 años, 1.13%, y de 18 a 24 años, 7%. Lo que llamó la atención también es que la gente que estaba utilizando cigarrillos y además vapeadores estaba en 7.25%. Esa es la estadística nuestra. Miremos un poquito lo que nos propusimos ahora de mirar los mitos y las realidades de los cigarrillos electrónicos. Se dice que los cigarrillos electrónicos contienen menos nicotina que los cigarrillos corrientes. Se dice que producen menos contaminación ambiental. Se dice que son menos dañinos que los cigarrillos corrientes porque producen menos productos generados por la combustión. Y se dice que son un sistema que podría ser efectivo para dejar de fumar. Vamos a mirar brevemente cada una de esas cosas. Que contienen menos nicotina que los cigarrillos corrientes. En realidad, ha sido un poquito difícil los análisis de todo esto porque existen en este momento más de 250 marcas de vapeadores y cada marca tiene diferentes componentes, colores, concentraciones de nicotina. Hay unos pocos en realidad que no contienen nicotina. Sí venden unos vapeadores libres de nicotina. Son la minoría, pero sí existen. En cuanto a la concentración, varía. Hay unos que tienen menos que los cigarrillos y otros que tienen más que los cigarrillos. O sea que afirmar que contienen menos nicotina es una verdad a medias. La mayoría contienen más nicotina que los cigarrillos.
Por otro lado, hay otro problema y es que hay vapeadores que son desechables, uno los usa y los desecha, otros que se les puede cambiar el cartucho, como digamos, se cambia un cartucho de tinta de un estilógrafo, por ejemplo, o hay otros que pueden ser recargados también. Estos son diferentes modelos de vapeadores. Digamos que los desechables son como de este estilo, se utilizan y se botan. Estos, por ejemplo, podrían ser desechables o hay algunos recargables, como por ejemplo este modelo, en donde venden los tanquecitos para recargarlos, pero se ha visto que muchas personas además le añaden otras sustancias. Hay unos que ya vienen con tetrahidrocannabinol, que es un derivado de la marihuana, pero hay otros que les incluyen metanfetamina, metadona, incluso vitaminas y otro tipo de sustancias. De manera que no podemos decir que contengan menos nicotina, eso es un mito. La mayoría de los vapeadores contienen más. Es importante también anotar que se ha encontrado que muchas de los vapeadores no dicen el contenido de nicotina y hay algunos que dicen que tienen un contenido y en realidad los estudios han mostrado que contienen más nicotina. Entonces, en eso tenemos que tener un poquito de reserva. Otro mito es que los cigarrillos electrónicos producen menos contaminación ambiental. Entonces miraremos qué es lo que contamina los cigarrillos corrientes, qué contaminan los vapeadores, qué contaminan los llamados IQOS. ¿Qué son los IQOS? Los IQOS son un sistema en donde se introduce un cigarrillo pequeñito, en donde viene mayor concentración de nicotina, se introduce en este dispositivo que también tiene una pila y ese dispositivo calienta a más de 350 grados el cigarrillo, lo hace liberar la nicotina y otras sustancias que la persona inhala, produciendo un humo también menos denso que el de la combustión, pero también produce un humo particulado, de manera que también puede producir contaminación. Miremos el cigarrillo convencional. El cigarrillo convencional, todos saben la cantidad de humo que producen, la cantidad de partículas tan densas que uno no puede mirar a través de esas partículas. Ya cuando se van diseminando en el aire, ya van cogiendo menos, digamos, se van esparciendo y están menos densos, pero lo que uno inhala o lo que bota inmediatamente tiene una gran cantidad de partículas. Esas colillas son desechadas, muchas veces en el piso, al lado de los ríos, en las playas. Ven ustedes esta foto aquí al lado de la playa, lo cual ha mostrado que produce unos niveles de químicos y de nicotina en las aguas. Y también se ha demostrado toxicidad en los animales que piensan que estos son algún tipo de alimentos y los consumen, se intoxican y mueren. Los peces también, con estos colillas que se van al agua, los degluten y también tienen toxicidad por esto y pueden inclusive fallecer. De manera que hay una contaminación ambiental del aire, una contaminación ambiental de las aguas, de los desechos y peligro inclusive para los animales. Por el otro lado, los vapeadores también tienen una contaminación ambiental por el material particulado. El vapor no es como el vapor de agua, que se difunde inmediatamente y desaparece. Este tiene partículas, eso ya se ha estudiado, contiene partículas y en esas partículas hay elementos tóxicos también. Pero además de esto hay que sumarle que el desecho de esos dispositivos electrónicos, desechables o no, cuando se les termina la pila, tienen que desecharlos. Y se calcula que cada una de esas pilas puede contaminar hasta 600.000 litros de agua con químicos como mercurio y litio. Y se están desechando permanentemente. Ustedes ven la foto que está en la parte de abajo, cómo esto es desechado en una forma, digamos, ya lo destruyen y lo botan al agua, exponiendo todos los cables, las pilas y todo eso. Por otro lado, los plásticos, material del cual están hechos los vapeadores, son unos plásticos de difícil reciclaje que también tienen un impacto negativo en el medio ambiente.
Entonces tenemos que hay contaminación aérea, hay contaminación también química de las aguas y la contaminación plástica que no va a tener un reciclaje fácil. Los IQOS, ya les había mostrado, es un cigarrillito que se mete allí en el aparato este que tiene una pila. Ese aparatico es recargable en un sistema bastante elegante como el que están viendo allí. Pero miren ustedes que el consumo del IQOS produce una nube también particulada que produce contaminación ambiental. Si bien es cierto que la contaminación, o sea, la cantidad de partículas en este aire o en este humo que botan del IQOS tiene menos material particulado que los, perdón, que me pasé la diapositiva sin querer. Entonces, ese material es menos denso que el del humo del cigarrillo, es cierto, pero también es cierto que estos aparatos también se desechan esas colillas también van a producir contaminación química y de las aguas, porque entre otras cosas, esos, como no se queman, sino que solo se calientan, cuando se producen, cuando se desechan en las aguas, producen mayor cantidad de consumo de contaminación por nicotina. Y también son dispositivos electrónicos de plástico o metal que son desechados y que producen una contaminación ambiental importante. De manera que no podemos decir que son menos contaminantes. Esta noticia del tiempo que salió hace muy poco, marzo 28, dice que los residuos electrónicos crecen 5 veces más rápido de lo que el mundo logra reciclarlos. En el 2022 se produjeron 62 millones de toneladas de residuos, cifra que se estima va a crecer a 33% en el 2030. De manera que todo esto nos hace pensar que todos estos dispositivos van a ser realmente un peligro para la salud y el medio ambiente. ¿No vas a ver De más? manera que tenemos que tener en cuenta esa parte. El otro mito, hay alguien que tiene el micrófono abierto, perdón. Alguien que llama Mona, tiene el micrófono abierto, por favor. Gracias. Los cigarrillos electrónicos es el otro mito. Son menos dañinos. Son menos dañinos que los cigarrillos corrientes porque producen menos productos generados por la combustión. Y sí es cierto que los vapeadores producen menos productos generados por la combustión porque no hay combustión. ¿Ok? No, pues ya. No hay combustión, sin embargo, no puede desaparecer esa cosa. Sin embargo, contienen 87 compuestos químicos más o menos, entre ellos el propilenglicol, el glicerol, aldehídos, metales, compuestos fenólicos y orgánicos, que cuando son calentados van a producir un aerosol que transportan, además de todos esos componentes, van a transportar la nicotina y van a transportar los saborizantes que le han incluido, porque obviamente si ponen solo nicotina, el sabor de la nicotina es un sabor muy desagradable y por eso tienen que mezclarlo con unos saborizantes para mejorar su sabor. Este aerosol es hiperosmolar. Se ha demostrado que el contacto con la mucosa puede deshidratarla, puede inflamarla, puede irritarla, altera el mecanismo mucociliar, es decir, la tráquea y los bronquios contienen unas pelucitas, digamos así, que se van moviendo y que esas pelucitas van desplazando las secreciones bronquiales normales. Ese humo, ese vapor y esas sustancias que se le estamos metiendo irritantes e inflamatorias producen que esas pelucitas se queden quietas y hace que las mucosidades o las secreciones o las partículas que nosotros estamos introduciendo a la tráquea y a los bronquios se queden allá adentro produciendo mayor inflamación, es decir, estamos disminuyendo las defensas del pulmón en ese sentido. Eso se ha demostrado que no solamente llega a la tráquea y a los bronquios, sino también a las partes más distales del pulmón, a los alvéolos, en donde pueden también producir daños. Pero hay otra cosa que ha producido
el uso de estos vapeadores, que no han salido en estudios clínicos porque es imposible que salgan. Una persona reporta que estaba utilizando un vapeador, se le explotó en la cara, le rompió los dientes. Ven ustedes aquí las imágenes que fueron publicados en las redes sociales por la explosión de un vapeador. Aquí otra persona que tenía el vapeador en la chaqueta y se le explotó en la chaqueta, muestra las quemaduras que le produjo aquí en el dorso. Está la ropa quemada. Y miren la radiografía de este señor, el vapeador le rompió los dientes y le rompió inclusive el maxilar inferior. Estos han sido ocasionales accidentes con estos dispositivos que obviamente hay que tenerlos en cuenta, así como ha sucedido ocasionalmente con los celulares, estos aparatos pueden explotar en cualquier momento. También en una publicación del Tiempo hace muy poquito salió el testimonio de una jovencita en Estados Unidos de 20 años que llevaba 5 años utilizando vapeador e hizo utilizó por 5 años el vapeador y 2 veces hizo el neumotórax espontáneo a causa del vapeo. Es otra de las cosas que ocurren ocasionalmente y que obviamente pues no están publicadas en los estudios clínicos porque hacer estudios clínicos para buscar este tipo de complicaciones pues no está permitido. Entonces decimos que hay quemaduras, hay daños faciales por explosión de los aparatos, se ha descrito epiglotitis, o sea, inflamación de la epiglotis, intoxicación aguda por nicotina, se han descrito casos inclusive de accidentes de niños que han tomado las capsulitas del contenido de estos vapeadores y se los han tomado y han tenido intoxicación aguda por nicotina, y personas que han utilizado el vapeador en forma compulsiva y muy seguida también han tenido intoxicación aguda por nicotina, se han visto inclusive convulsiones, daño hepático y enfermedades pulmonares que han sido las más reportadas. Entre ellas podemos decir que se ha reportado neumonía eosinofílica, hemorragia alveolar difusa, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía organizativa, neumonía lipoídica, asma severa, neumotórax. Como anécdota les podemos decir que hace pocas semanas, tal vez un par de meses, tuvimos el caso de un colega que empezó a utilizar el vapeo hace 9 meses y hizo una neumonitis por hipersensibilidad con neumonía organizativa que lo llevó a cuidado intensivo y afortunadamente salió bien, sin problemas, pero hay que contar que en el año 2019 hubo una cantidad de casos en Estados Unidos que empezaron a ver síndrome de dificultad respiratoria en jóvenes cuyo lo único que tenían en común era que utilizaban vapeadores en diferente cantidad y unos que llevaban 2 meses, otros 3 meses, otros 1 año, otros 2 años, pero empezaron a hacer síndrome de dificultad respiratoria que incluso algunos de ellos acabaron en cuidado intensivo y varios fallecieron. Esto fue la publicación de ese momento que no era una publicación científica, sino que fue la noticia en donde se detectaron más de 150 casos de enfermedades pulmonares desconocidas relacionadas con el vapeo. Después ya salieron las publicaciones y se encontraron las causas. Inicialmente pensaron que se trataba porque algunos de ellos tenían tetrahidrocannabinol además de la nicotina. Entonces dijeron, no, si es que cuando se mezcla con tetrahidrocannabinol es que produce ese problema. Sin embargo, cuando ya se hicieron todas las autopsias de los fallecidos y se averiguaron las biopsias de los pulmones de las personas y los estudios de sangre de las personas que habían llegado a cuidado intensivo, se vio que el 29% de los pacientes que habían fallecido y el 14% de todos los casos reportados no contenían tetrahidrocannabinol, sino solamente la nicotina. De manera que, a pesar de que muchos tenían tetrahidrocannabinol, no era esa la única razón por la cual producían el daño, y la sola nicotina puede producir ese daño pulmonar agudo que llevó esa cantidad de gente a la muerte. Digamos que comparado con el cigarrillo, nosotros no hemos tenido una cantidad de muertos con cigarrillo con tan poco tiempo de uso.
Las muertes por cigarrillo se han producido después de años de uso del cigarrillo y esto es un cambio importante en lo que hemos visto este daño pulmonar agudo. Así que ya se sabe en esta publicación de la American Thoracic Society del 2021 que hay casos de pacientes que tienen daño pulmonar agudo asociado con el cigarrillo electrónico sin adición de productos de tetrahidrocannabinol. Las otras sustancias que contienen los vapeadores son las sustancias que le dan sabores. Ellos los metieron dentro del vapeador pensando que esto no tenía absolutamente ningún problema. Una de esas sustancias que agregan frecuentemente es el diacetil. El diacetil se utiliza en la industria de la cocina para dar sabor a mantequilla, a productos comerciales. Y por vía inhalada no produce problemas. Sin embargo, ya se sabía, porque había unas publicaciones en donde las personas que producían diacetil o utilizaban diacetil para fabricar estos, digamos, alimentos con sabor a mantequilla, había casos reportados de bronquiolitis obliterante, es decir, de daño pulmonar por la inhalación de diacetil. Se han hecho estudios in vitro, es decir, con tejidos por fuera de los animales, que muestra que la exposición a los vapores de diacetil induce daño en los tejidos de la vía aérea. Y a pesar de que esas sustancias, digamos que ya se han dado alerta sobre eso, hay muchos cigarrillos que están etiquetados como libres de acetil y ya se ha demostrado que contienen ese diacetil. De manera que hay que tener mucho cuidado con eso. Esto no está muy regulado. Las industrias que están fabricando los vapeadores están aprovechando que hay muchos países que todavía no tienen regulación seria para esto y entonces no están anunciando qué sustancias tienen. Miremos un poquito el daño que se puede producir a nivel cardiovascular. Esta encuesta de la Nacional de Salud en los Estados Unidos muestran que el uso diario de cigarrillos electrónicos se asoció a riesgo aumentado de tener infarto de miocardio en 70% más que en las personas que no utilizaban los vapeadores. Se hizo una revisión sistemática de 38 estudios, 90 de ellos no tenían conflicto de interés y se demostraron efectos cardiovasculares dañinos en las personas de esos estudios. Se ha demostrado también en forma aguda, como se ha demostrado también con el uso del cigarrillo, hay que decirlo, que activa el sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y aumenta la rigidez arterial. ¿Qué tiene importancia que aumente la rigidez arterial? Pues que está favoreciendo la aparición de ateromatosis, de arteriosclerosis, de obstrucción arterial y posiblemente la aparición de infarto de miocardio. Tan es así que se han hecho estudios en animales y en ratones, después de la exposición de vapores de cigarrillo electrónico, se ha demostrado que se aumenta la generación de placas de arteriosclerosis en las arterias de estos ratoncitos. En estudios in vitro han demostrado que la función del endotelio vascular, recuerden ustedes que el endotelio vascular tiene una gran cantidad de funciones que ayuda a que la función cardiovascular esté funcionando adecuadamente, es antioxidante y todo eso. Esos estudios encontraron que el uso del vapeo podía aumentar el estrés oxidativo, aumentaba las especies reactivas de oxígeno que son inflamatorias y que los marcadores de inflamación vascular y activación de plaquetas, que son las que inician los procesos de coagulación para que se produzcan los trombos dentro de las arterias, eso se podía producir fácilmente con el uso de vapeadores. De manera que desde el punto de vista cardiovascular, también tenemos daños que no son inmediatos, pero que a largo plazo nos van a producir unos daños similares
o de pronto mayores que lo de los cigarrillos, porque todavía no tenemos el tiempo suficiente para tener esa evidencia como si la tenemos con el cigarrillo. Esta diapositiva es un poquito compleja, no la voy a explicar toda, simplemente es para mostrarles que en esta publicación del 2019 se estudiaron cuáles eran las sustancias que se contenían los cigarrillos electrónicos, qué sustancias producían, a qué llevaban, por ejemplo, a la producción de mutágenos, de aumento de la angiogénesis, activación del sistema simpático, remodelación cardíaca. Los saborizantes podían aumentar la parte de inflamación, el material particulado que produce toda la parte de la actividad plaquetaria y disminuye la actividad anticoagulante. Todo esto para mostrar que podemos llegar al daño endotelial, la producción de trombos, el daño cardíaco, llevar a la falla cardíaca, hipertensión, arteriosclerosis, disminución del flujo sanguíneo y de la oxigenación a las arterias coronarias y del cerebro, aumento de la demanda de oxígeno y nutrientes, la producción de isquemia, o sea, falta de sangre en los músculos del corazón que puede llevar a infarto del miocardio, etc. O sea, sin explicar mucho todo esto, les quiero decir que sí hay muchos estudios que nos muestran por qué estas sustancias solventes, saborizantes y la nicotina administrada por el vaporizador está produciendo todos estos daños que muy seguramente a largo plazo nos van a mostrar incremento de la mortalidad de la gente. En el pulmón también ya se conocen más o menos cómo son los efectos. Estas sustancias producen inflamación con disminución de los antioxidantes a nivel de las células de la tráquea y de los bronquios, de las células ciliadas o las que tienen los pelitos para limpiarnos los pulmones. Esto lleva a estrés oxidativo, o sea, una inflamación importante que aumenta los marcadores de inflamación y va a llevar a un daño pulmonar con una reparación de tejido anormal, lo cual puede llevar también a fibrosis pulmonar. Se ha demostrado, al igual que con el cigarrillo también, que se puede producir disfunción endotelial. Ya les había comentado, el endotelio es un tejido que no solamente recubre las arterias, sino que tiene muchas otras funciones en la vasodilatación, en la vasoconstricción y en la función de la irrigación sanguínea. Pero fíjense ustedes que si nosotros hacemos estudios para ver qué tan duras se ponen las arterias cuando se las expone a determinadas sustancias como el cigarrillo o como al vapeo, se ve que las arterias se endurecen. ¿Cómo se mide esto? Se mide por esto que se llama la dilatación mediada por flujo, que es un examen que se hace con un brazalete y con un ecógrafo para medir si las arterias se dilatan o no se dilatan después de un periodo de isquemia. Entonces, esos estudios, esto lo muestro porque aquí se midió, esto es estudio con las narguilas, esto es con narguilas con carbón, narguilas eléctricas y con el cigarrillo. Fíjense que las calentadas por electricidad disminuyen completamente esta dilatación arterial mediada por el flujo, y los cigarrillos también la disminuyen en forma importante. ¿Qué pasa con los vapeadores? Estos son los Juul. Los Juul, por los daños que estaba produciendo, fue prohibido en los Estados Unidos y en varios otros países. Disminuía en forma muy importante. Las primeras generaciones de cigarrillos electrónicos también. Y fíjense ustedes que el cigarrillo Marlboro también en la misma forma. O sea, no estamos protegiendo en ninguna forma la parte cardiovascular cambiando cigarrillo por vapeadores. Esta gráfica, que también está muy complicada, la voy a agrandar aquí simplemente para mostrar de que hay sustancias como el formaldehído, que es un carcinógeno, que se encuentra en los cigarrillos electrónicos en una cantidad mayor, bastante mayor, que en los cigarrillos normales. Esto nos hace una alerta para pensar de que posiblemente los vapeadores tengan un poder mayor de carcinogenicidad, es decir, de producir cánceres en el organismo, que lo que tiene el cigarrillo normal. También tienen
mayor cantidad de cobalto, de cromio y de cantidad de material particulado. Fíjense ustedes que también existe material particulado más importante en los cigarrillos electrónicos que en los cigarrillos normales. En cuanto a la parte respiratoria, hay aumento de los síntomas de bronquitis, tos, congestión, expectoración en los consumidores de cigarrillo electrónico que no fuman cigarrillo, en forma importante, 70% más. Y fíjense que ser consumidor actual o previo de cigarrillos electrónicos se asoció a enfermedad respiratoria como bronquitis crónica, como 30% más, enfisema, casi 70% más, y asma, 30% más, en estos estudios de Estados Unidos. Enfisema. No se han hecho estudios en humanos, obviamente no se permite, pero ya se ha visto que después de 4 meses de exposición a aerosoles de cigarrillo electrónico se ha encontrado aumento en la producción de moco, aumento en la muerte de las células alveolares y del epitelio alveolar y agrandamiento de los espacios aéreos, que es lo que define el enfisema. O sea, después de 4 meses de uso del cigarrillo electrónico, los ratoncitos ya tienen enfisema. Esto nos dice, tengamos cuidado porque esto posiblemente sea una señal de que vamos a tener un incremento en este tipo de patologías por el uso exagerado de cigarrillos electrónicos. Se ha demostrado disminución de las defensas pulmonares, se ha demostrado que la exposición de las células vasculares pulmonares produce daño en la barrera endotelial, es decir, ruptura por donde pueden penetrar sustancias, bacterias, salida de líquidos, etc. Se ha demostrado daño o disminución en la proliferación de las células, en el crecimiento de las células endoteliales con el uso de nicotina pura y con el uso del cigarrillo electrónico. No me quiero detener mucho en eso, pero también aquí les muestro la disfunción epitelial por el cigarrillo electrónico. Esto es vapeo falso, o sea, simplemente un dummy que no produce ningún tipo de vapor. Esto es el vapeador sin nicotina y este es el vapeo con nicotina. Fíjense ustedes que la disfunción del endotelio no se produce con el vapeo falso, pero sí con el vapeo sin nicotina y con nicotina, lo cual demuestra que no solamente la nicotina es la que produce el daño, sino todos los otros componentes que le están metiendo a esos vapeadores. Estos son estudios que muestran la disminución del oxígeno y la disminución del CO2 con el uso del vapeador, que es la raya roja, comparado con el vapeo sin nicotina, que es el de las rayas negras, y con el vapeo falso, o sea, el que no está produciendo vapor. Hay mayor disminución de oxígeno, hay mayor disminución del CO2 inmediatamente, o sea, estos son minutos después de la exposición a una sola inhalación de vapor. En las defensas pulmonares se ha encontrado que se disminuye la velocidad del moco bronquial. Esta es una de las más importantes mecanismos de defensa que tenemos. Los ratones expuestos por 2 semanas a aerosoles de cigarrillo electrónico y después fueron infectados con el germen que produce neumonía, el Streptococcus pneumoniae. Ellos tuvieron una carga bacteriana, es decir, el organismo se defendió menos contra el neumococo y se disminuyó la defensa de los glóbulos blancos, digamos así, contra esas bacterias. Y fíjense ustedes que también tuvieron que inyectaron con virus de influenza, tuvieron mayor elevación de títulos virales infecciosos y mayor mortalidad. O sea, eso muestra que también disminuye las defensas del pulmón. No tenemos todavía datos de cáncer en el pulmón. Pensamos que es por poco tiempo que tenemos, porque sí hay sustancias que el vapeador tiene, que son sustancias carcinógenas. En estudios que se han hecho, se han encontrado sustancias carcinógenas asociadas a cáncer de vejiga y se han encontrado acumuladas en la orina de los que usan cigarrillo electrónico. Cuando se hacen estudios en ratones, se muestra que con
una exposición de 4 horas al día por 5 días a la semana, 54 semanas, desarrollan cáncer pulmonar, comparado con uno de 40. Estos fueron 9 de 40 que hicieron cáncer, comparado con uno de 40 a los no expuestos. También hay cambios en el tejido de la vejiga que tienden a hacer cáncer en 23 de los ratones que fueron expuestos al vapeador y solo en uno que no estuvo expuesto al vapeador. Digamos, como para mirar la parte práctica, esta es una publicación que hicimos en la Revista Colombiana de Neumología el año pasado, en donde se muestra una lesión asociada al uso de cigarrillos electrónicos, vapeo. Hizo una neumonía eosinofílica aguda que llevó al paciente a cuidado intensivo y que finalmente, gracias a Dios, con el tratamiento logró recuperarse, pero para que veamos que esto no solamente se produce en Estados Unidos, sino que aquí también lo tenemos. Este es la radiografía de esa paciente. Era una paciente de 15 años no más que tenía ese daño pulmonar que la llevó a cuidado intensivo y que finalmente tocó hacerle biopsia pulmonar y se encontró que era una neumonía eosinofílica aguda, que es una de las, digamos, respuestas agudas al cigarrillo electrónico. Esta es una publicación que se hizo por un estudio en la Universidad Javeriana, liderado por la doctora Alejandra Cañas, con la doctora Camila Bernal y varios autores que ustedes están viendo allí, en donde se demuestra que hay genotoxicidad producida por el vapeo, mucho mayor que por los fumadores. Hay cambio en el ADN de las personas que están produciendo vapeo y ese cambio en el ADN está asociado a la producción de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de cáncer pulmonar, así como algunas enfermedades autoinmunes y neuropsiquiátricas. Ya estamos enfrentándonos a problemas importantes con el uso de vapeadores. Esta publicación que se envió como una carta al editor a una revista brasilera de neumología, muestra primeros datos de enfermedades asociadas con vapeo en Colombia. En ese estudio se estudiaron jóvenes adultos de Bogotá, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá, donde se vio que ahí tuvieron el más alto consumo de cigarrillos electrónicos. Fíjense que ahí se asociaba con el uso de marihuana casi en la mitad de los pacientes, de los menores de 45 años y 27% en mayores de 45. El 76% de vapeadores también fumaban cigarrillo. Este es uno de los argumentos importantes de los cuales nosotros decimos y que posiblemente podemos aducir luego cuando hablemos de si el cigarrillo electrónico sirve para dejar el cigarrillo. No, la gran mayoría siguen vapeando y siguen fumando cigarrillo. El reporte más alto de enfermedades fue en adultos de más de 45 años. 245 casos de enfermedades relacionadas con el vapeo fueron reportadas. Y un total de 59 muertes aquí en Colombia en ese periodo, 2 años. 59 muertes producidas por el vapeado. De manera que no estamos hablando mentiras con respecto a que esto está produciendo una mortalidad mucho más temprana y una morbilidad mucho más temprana de lo que se estaba produciendo por el cigarrillo. Ya dijimos acerca del daño del estrés oxidativo, la inflamación, el daño en el DNA, los daños en las células producidas por esto. Hay evidencia que también se producen fibrosis en los riñones y en el corazón y en el hígado de ratoncitos expuestos por 3 a 6 meses a vapeo. Esta diapositiva podemos pasarla más o menos por encima, donde se muestra el efecto tanto en accidente cerebrovascular por el vapeador, que es el verde, el cigarrillo, que es el rojo, y la narguila, que es el negro, en donde muestra, pues, digamos, por ejemplo, cuando hablamos del cáncer pulmonar, pues no tenemos datos del vapeador, pero sí tenemos muchos datos del cigarrillo. Pero en EPOC ya tenemos datos del vapeo. En infarto de miocardio ya tenemos daño del vapeo muy similar al del cigarrillo. En accidente cerebrovascular también tenemos datos
muy parecidos a los del cigarrillo. Entonces no estamos hablando de cosas que nos estén produciendo poquito daño. Esto simplemente para mostrar que las personas que empiezan con el uso de vapeo acaban siendo la mayoría uso dual, es decir, cigarrillo más vapeador. Y se han demostrado que los daños que se producen en el cigarrillo, que son los que están en negro, fíjense ustedes, y los que usan cigarrillo y vapeador, son en general un poquito más altos de los que usan vapeo que los que usan solo cigarrillo. De manera que el vapeo está ayudando mucho a que se produzca daño. Ya dijimos que se han promocionado como menos dañinos, fueron lanzados al mercado sin estudios de toxicidad ni de daños a largo plazo, de manera que todo eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos sustancias de toxicidad conocidas en el pulmón, no están aprobados por la FDA para ningún tipo de tratamiento y mucho menos para dejar de fumar. Y estemos atentos porque la industria del tabaco está desarrollando tecnologías cada vez más novedosas para aumentar la adicción, promocionarlos como menos dañinos, que no es cierto, y diseñar dispositivos y campañas más atractivas para los jóvenes. Que si los cigarrillos electrónicos sirven para dejar de fumar, no. En este momento es más los daños que el beneficio que está produciendo. La gran mayoría están acabando utilizando vapeadores y cigarrillos. No hay una evidencia científica clara que nos diga que realmente funcionan para dejar de fumar. Hay algunos artículos sí que hablan de que sí ayuda para esto, sin embargo, cuando se hacen los estudios, estos 88 estudios que se verificaron, 47 fueron controlados, aleatorizados, pero solamente 9 estudios tenían bajo riesgo de sesgos. Y son a muy corto plazo, son estudios a 6 meses, son estudios a 12 meses, que no nos dan certeza de que realmente sirva para dejar de fumar y ya vimos todos los daños que está produciendo. La buena noticia es que la ley 325 fue aprobada en el 7 de marzo del 24 en el Congreso. Ya solamente, pues para esa fecha, faltaba solamente la firma del presidente. Espero que se dé pronto. Esto es una entrevista que se hizo ese día con Carolina Piñeros, que es la directora de la Red Papás. Este es el periodista, la senadora Norma Hurtado, que fue la ponente de esa ley, y el doctor Manuel Pacheco, que colaboró en forma muy importante con la doctora senadora Hurtado para mostrar las evidencias y llevar a buen término esa ley. Espero con esto haber más o menos cumplido con los datos que quería mostrarles y mostrarles que científicamente sí estamos convencidos de que esto produce mucho daño. Si Bueno, hay alguna muchas pregunta, gracias al doctor Giraldo Horacio Giraldo por su gran presentación, muy completa y muy descriptiva. Creo que a estas alturas de la discusión a nadie le queda ninguna duda que el cigarrillo electrónico es igual o más lesivo que el cigarrillo convencional. Les pido por favor que me den la posibilidad de presentar unas diapositivas para compartirle la pantalla. No sé si estén viendo mi pantalla. sí, señor. Bueno, Sí la entonces vemos, Robin. definitivamente voy a puntualizar algunas cosas. El cigarrillo, fumar definitivamente es suicidarnos porque fumar impacta de manera notable no solamente en nuestra salud física, sino también en nuestra salud emocional, porque ya bien lo dijo Horacio, que la nicotina es una sustancia que es 20 veces más adicciógena que la cocaína y por ende cuando yo me llevo un cigarrillo a la boca tengo la posibilidad de 20 veces más de quedar adicto a un cigarrillo que cuando consumen los pacientes cocaína. Igual ocurre con los hijos de fumadores, tienen 20 veces más posibilidades de de ser adictos que los hijos de no fumadores. Quiero hablar sobre esta película. Esta película se conoce en los diferentes países con distintos nombres. En Latinoamérica fue conocida como El Informante. El Informante, esto es una película protagonizada por Al Pacino, en el cual un gran amigo de Al Pacino, que es un abogado, recluta a la industria tabacalera para
que contribuye al crecimiento de la industria, pero él era un académico, él no definitivamente no era un empresario y cuando él se da cuenta de la gran cantidad de daño que produce el tabaquismo, pues entra en un dilema ético y decide contar. Como había firmado cláusulas de confidencialidad, esto es de la vida real, lo acaban desde el punto de vista, digamos, social, económico, hasta tal punto que pierde su hogar, pierde su casa, etcétera, etcétera. Y esto lo traigo a mención porque lo que ocurrió en ese momento con la industria farmacéutica es lo que, perdón, con la industria del tabaco es lo que está ocurriendo actualmente con los cigarrillos electrónicos. Y estos cigarrillos electrónicos basan su fundamentación lógicamente en la adicción a la nicotina y aquí vemos proyectada en esta diapositiva la gran cantidad de maneras como podemos utilizar el tabaco para consumirlo. De tal forma que digamos, la tendencia de la industria a buscar novedad no es nueva, la tendencia de la industria a buscar novedad es bastante antigua y aquí vemos las diferentes maneras como podemos utilizar tabaco para ingerir nicotina y lógicamente desencadenar nuestra adicción. Entonces, el tabaco se ha, digamos, diseñado en algunos momentos con sabores que le han permitido, digamos, a las personas sentir mayor placer al utilizarlo. Y no solamente se utiliza a través de dispositivos que generan humo, también hay tabaco mascado, hay tabaco bebible, tabaco inhalado, de tal forma que hay múltiples maneras de volverse adicto al tabaco. Se cree que más o menos anualmente las muertes atribuidas o relacionadas con el cigarrillo equivalen aproximadamente a 95 accidentes diarios de avión. De tal forma que esto debe ser bastante escandaloso y bastante preocupante y nosotros que pertenecemos a, digamos, a los funcionarios de la salud, tenemos que entrar en conciencia y digamos, no solamente nosotros los clínicos, sino también los quirúrgicos que se enfrentan, por ejemplo, los cirujanos cardiovasculares se enfrentan a diario a la catástrofe que produce el cigarrillo, los cirujanos vasculares periféricos, los mismos ortopedistas con la mayor prevalencia de osteoporosis entre los pacientes que consumen tabaco. Esta es la prevalencia en Colombia en el estudio Prepocol del consumo de tabaco en las diferentes regiones del país, siendo la región, digamos, donde más se consume cigarrillo es en Antioquia. Esta es lo que llamamos los componentes que tiene el cigarrillo y como ya estaba pasando de moda y estaba siendo tan señalado el cigarrillo, pues se inventaron alternativas que parecían mucho más atractivas o que son mucho más atractivas para los jóvenes que lo que convencionalmente se venía utilizando. Pero esto definitivamente hace parte de las estrategias de mercadeo porque pues dan estatus como en algún momento dio estatus fumar. En la década de los 60, de los 70, el no fumar le restaba posibilidades a los hombres, por ejemplo, que fue el primer digamos, blanco de la industria farmacéutica en lo que tiene que ver con aceptación social, capacidad de conquista, etcétera, etcétera, porque utilizar cigarrillo definitivamente los hacía ver varonil según las, digamos, cánones en ese momento. Y miren las sustancias que comparten los cigarrillos electrónicos y el cigarrillo tradicional. De tal forma que esas sustancias, como bien lo mencionaba Horacio, son potencialmente cancerígenas. ¿Cuál es el problema? Que es cuestión de tiempo, pero afortunadamente, como se introdujeron al mercado sin haberse realizado estudios serios con relación a cuál podían ser los daños a la salud de estos dispositivos, hoy día estamos padeciéndolos, pero si bien es cierto que debemos lamentarnos por lo que está ocurriendo, también es una herramienta que debemos utilizar nosotros los clínicos para alertar a la población y sobre todo a la población joven. Todos estos, el Juul salió del mercado por la gran cantidad de efectos adversos que tenía y miren las cosas que se utiliza la industria para posesionar el vapeo en los jóvenes, los clubes de vapeo. Entonces, los clubes de vapeos, como el humo es tan denso por la cantidad de sustancias oleosas que tiene, le permite a los vapeadores realizar figuras. Y esas figuras, pues lógicamente se utilizan para realizar concursos y estos concursos pues atraen a muchos más jóvenes. Miren la cantidad de cosas que se pueden hacer con el humo de estos dispositivos y este quizás es, digamos, como el más complejo, es conocido como medusa y las personas que pueden realizar esta figura pues seguramente son las que más lo han ensayado y lógicamente las que mayor ponen en riesgo su salud. Y miren los comerciales son de gente joven, bonita, atractiva y
eso atrae a los jóvenes. Y lo que quería decir era, miren la manera como se establecía la publicidad en la década de los 60 y la década de los 70, que hacía ver a los grandes actores, a los grandes, digamos, cantantes de la época, a la gente de la farándula, que consumía cigarrillos y eso les daba cierto estatus y les daba elegancia. Deportistas muy reconocidos también eran utilizados por la industria, aduciendo que no se producía ningún daño, y este sí fue definitivamente como la tapa o la gota que rebosó la copa, ¿verdad? La dulce espera, pues mientras espero, fumo. Entonces, hoy día para nadie es un secreto la gran cantidad de efectos que puede producir. Y este hombre que se convirtió en un ícono definitivamente para la industria farmacéutica, la industria tabacalera en su momento, pero que posteriormente, teniendo en cuenta que era un hombre fumador pesado, miren cómo terminó. De tal forma que debemos utilizar todas estas herramientas para nosotros alertar a la comunidad y decir que definitivamente el cigarrillo electrónico es tan o más nocivo que el cigarrillo convencional, que los niveles de nicotina no necesariamente pueden ser controlados, que la adición de sustancias que generan adicción son las que hacen que los pacientes se adhieran definitivamente a este tipo de hábitos. Y como dijera la doctora Cecil Saunders, tú me importas por ser tú, importa hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para vivir hasta el día en que te mueras. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que decirle a nuestros pacientes, que si bien es cierto, nosotros estamos para ayudarlos a sobrellevar su adicción, también es cierto que las adicciones pueden causar una catástrofe en su vida. Y los dejo con la imagen de nuestro hospital que todos los días nos abre sus puertas para que sigamos creciendo. Y invito a los asistentes a que direccionen sus preguntas al doctor Giraldo, que seguramente nos aclarará una gran cantidad de dudas y continuará haciendo aporte pues al conocimiento que debemos tener nosotros los médicos con relación al uso de los cigarrillos electrónicos y lo perjudicial que puede ser esto para nuestra salud. Veo que el doctor Manuel Galindo está levantando la mano, entonces le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Robin Rada, por su complementación a la excelente conferencia del doctor Horacio Giraldo. Yo tenía algunas preguntas al comienzo de la reunión, pero ustedes poco a poco me las fueron resolviendo, casi que me quedé sin qué preguntar, pero tengo algunas cositas que quería comentar. Hace un año o dos, yo estuve en un evento científico con la doctora Estela Martínez, ustedes la deben conocer, la cirujana de tórax. Y ella me comentaba la preocupación de muchos de los ciudadanos de Toras y seguramente de muchos neumólogos por la falta de una reglamentación en Colombia para evitar el consumo del vapeo. Yo recordaba que hace 25 años no iba a una reunión y era normal que todo el mundo sacaba sus cigarrillos, fumaban común y corriente. Hoy en día, como el vapeo no produce el olor característico del tabaco, entonces muchos niños y muchos jóvenes y muchas personas lo utilizan sin el conocimiento de los demás. Entonces así están evitando el control de sus padres o de sus maestros. Yo le decía a la doctora Martínez si habían hecho algo ante el Ministerio de Salud al respecto, pero ya en la penúltima diapositiva del doctor Giraldo nos mostró cómo se debe en todas partes prohibir el consumo de estos vapeadores, igual que el cigarrillo. Pienso que es una campaña que se debe hacer mucho más fuerte, doctor Rada y doctor Giraldo, para que ojalá en ninguna parte se pueda permitir el consumo, no solamente de cigarrillos, sino del vapeo. Porque como estaban ustedes comentando, esto es más dañino que el cigarrillo, porque no solamente es la nicotina, que la que tiene el cigarrillo, sino los solventes, los saborizantes que producen, que muchos de ellos son cancerígenos. De manera que interesante la charla, yo los felicito. Una cosa, no sé si ya mostraron algunos estudios en Colombia ustedes, pero pregunto si están haciendo algún otro estudio a posteriori. Hay muy poco tiempo para poder hacer un estudio profundo, sobre todo el efecto en el pulmón de cancerígeno de la parte pulmonar, ya lo comentaron algunos, pero no sé si están comenzando a hacer algunos estudios de largo aliento, doctores. Muchísimas gracias y nuevamente mis felicitaciones. Gracias, doctor Galindo, por la pregunta. Pues sí, definitivamente sí se están haciendo estudios. Tenemos que entender que los estudios en humanos
pues van a tener que esperar a todo esto que está pasando, así como el estudio de los primeros daños en la población colombiana ya se empezaron a mostrar 200 y pico de enfermos, 50 y algo de muertos. eh, Todo eso nos dice que realmente la cosa va a producir cada vez más daños, pero vamos a tener que esperar que se siga consumiendo esto por muchos años para ver efectos que ya se vieron en el cigarrillo. Nosotros no entendimos y no vimos los efectos, por ejemplo, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de cáncer de pulmón, sino hasta después de casi 20 años de que se empezó a consumir en forma masiva el cigarrillo. No digamos que se empezó a consumir, porque se empezó a consumir en 1942. ¿Y cuándo fue la primera vez que se habló de relación cáncer de pulmón y cigarrillo? En 1960. Entonces, como el consumo masivo empezó a principios del siglo XX, ese consumo masivo empezó a mostrar enfermos y enfermos y enfermos, y hasta que los estudios no lograron demostrar esa relación, no se lanzó la alerta al mundo de que esto estaba produciendo cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hoy en día estamos como avanzando un poco más rápido porque estamos mirando los daños que se están produciendo a nivel genético que pueden llevar a producir cáncer. Y ya se demostró aquí en Colombia, en un estudio muy importante hecho a nivel genético en la Universidad Javeriana, en donde nos muestra que sí se dañan los genes y sí estamos con una tendencia mayor en las personas que utilizan vapeadores a hacer cáncer de pulmón. Bueno, Doctor a Giraldo, ¿han continuación hecho el doctor campañas a Jorge nivel? Ramírez estaba levantando la mano. Sí, gracias, Robin. No, pues nuevamente a felicitarlos por esta presentación tan clara, sencilla y la entendimos todos. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es reafirmando lo que Robin dijo como ortopedista sobre la estrecha relación del cigarrillo con la osteoporosis. Y segundo, como su especialista que soy dedicado a la patología de columna, la estrechísima relación del cigarrillo con las lesiones discales, todo lo que llamamos discopatías tiene una relación directa. Lo primero que uno hace, o yo en la consulta con los pacientes que me llegan por discopatías, así no se operen, es como sea, dejen el cigarrillo, que tiene una relación directa con la lesión del disco. La pregunta es muy sencilla, Horacio. Costos. Yo no, pues los que no fumamos no sabemos cuáles son los costos de los vapeadores comparado con el cigarrillo. ¿Cómo es la forma? Es decir, se compra la unidad y eso que vale se va reemplazando lo que va consumiendo. ¿Cómo es? Y me imagino que a nivel de países, pues Estados Unidos es el campeón en producción. No sé, quisiera saber porque yo estoy muy alejado de ese tema. Gracias. Sí, claro que sí, doctor Jorge. El problema con esto es que, como le decía, hay más de 250 marcas de vapeadores, entonces hay de todos los precios y de todos los sistemas. Hay unos que son desechables y desechables que utilizándolos en forma, digamos, más o menos frecuente pueden durar una semana. Hay vapeadores que esos son esos gruesitos que dicen que tienen 10.000 dosis, o sea, 10.000 chupadas. Eh, entonces, varía mucho. Hay otros que se pueden recargar. Entonces, tú tienes el dispositivo, cuando se gasta la cápsula, tienes un frasquito donde está el líquido, donde puedes recargar la cápsula y volverlo a colocar. Entonces, eso también resulta un poco más barato. Yo sé, por ejemplo, que un cigarrillo de estos electrónico desechable que puede durar una semana tiene un costo alrededor de 25.000 pesos. O sea, por unidad es más caro. Por eso yo pienso que los más jóvenes prefieren más bien el cigarrillo porque se pueden comprar por 300 pesos un cigarrillo al menudeo ahí cerquita al colegio. Em, entonces, yo creo que sí impacta un poquito y por eso la edad de inicio del vapeo está alrededor de los 22, 23 años,
más tardío que la edad de inicio de los cigarrillos. Pero sí, hay precios de todo. Los que tienen los más elegantes, pues son mucho más costosos, obviamente. Doctor Incapié, tiene la mano levantada. Bienvenido. Muchas gracias por compartir. Robin, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor nuevamente oír a mi profesor y gran amigo, el profesor Giraldo. Y pues muy interesante todo lo que se dice. Y me dejó pensando una situación, Horacio, ya que ustedes hablan de la temporalidad y es que no hemos tenido tiempo y no nos ha dado tiempo para saber qué tanto daño hace esto. El estudio que se hizo en ratones sobre enfisema. Resulta que los 4 meses hacen enfisema y la vida media de un ratón no son muchos años, no recuerdo cuánto es, no, tampoco lo voy a robar con esa pregunta porque creo que no lo sabemos ninguno, pero no son muchos años, o sea, lo hace muy rápido teniendo en cuenta cuánto es la vida, la expectativa de vida de un animal de estos. Y lo otro es, no, tampoco sé cuánto es, ni tampoco espero que usted lo sepa, es en cuánto tiempo el cigarrillo convencional hace enfisema en ellos. Todo esto para decir lo que 4 meses posiblemente es mucho más rápido que lo que haría con el cigarrillo convencional. Es algo que se me está ocurriendo a mí ahorita, pero era un comentario que se me ocurrió con esta diapositiva tan interesante que nos mostró usted. Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante y valdría la pena investigar sobre eso. No de acuerdo en este momento. Obviamente que estudios en ratones se han hecho para producir enfisema, pero pues en este momento se me llega a la cabeza la producción de enfisema en humanos. Depende mucho de la susceptibilidad genética. Hay personas que con poca dosis de cigarrillo pueden producir enfisema y gente que con un consumo más alto de pronto no producen enfisema. También tendrá mucho que ver en la forma como aspiran el cigarrillo. Hay algunos, los que inhalan más profundo posiblemente tengan más chance de enfisema y los que inhalan menos profundo más chance de bronquitis crónica, etcétera. Yo creo que hay muchas variables allí que tendríamos que mirar, pero sí es muy importante ver que esa inflamación que produce el vapor ese, que ya hay personas que dicen, Alejandra Cañas es una de las que dice, están diciendo mentiras porque eso no es vapor, eso tiene material particulado, eso no es vapor, no es solo vapor, microscópicamente no es vapor, es un humo también. Entonces, esas sustancias que se contienen en ese vapor o en ese humito, sí producen una inflamación muy rápida de las vías aéreas y, como les mostré, también hay impacto en el endotelio vascular. Como ustedes saben, es un órgano que es sistémico, que tiene muchísimas funciones y que pues el daño endotelial es prácticamente el daño de la vida completa. No, y una cosa muy importante, Horacio, con relación a eso es que las tabacaleras están acostumbradas a mentir. De hecho, a los ejecutivos de Brown, a Williamson, que recrearon en la película que comenté, El Informante, los condenan por perjurio porque ellos llegan al Senado de los Estados Unidos y juraron que no sabían de los efectos adversos que producía el tabaco y ya tenían conocimiento de por lo menos con 10 años de anticipación de que se conociera la noticia de los potenciales efectos adversos del tabaco y su relación con cáncer de pulmón. De tal forma que esta no podría ser la excepción en esta oportunidad que les entró el ataque pues de honestidad y nos van a estar diciendo toda la verdad cuando a todas luces es un gran negocio que mueve millones y millones de dólares en el mundo. De tal forma que por esa razón, por los antecedentes a las tabacaleras, no se les puede creer. De acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas, doctor Jorge, lo invito a que cierre la reunión y nuevamente agradeciéndole la posibilidad de poder compartir con todos los colegas sobre este tema tan interesante. Bueno, veo que Gracias, Robin. Antes de cerrarla, como nuestra costumbre, vamos a anunciar la próxima, la número 206, que es para el martes 16. Si no estoy. Entonces, el martes 16 de abril a esta hora vamos a ponerle un temita de literatura. Educación, vida sana, literatura. La Colombia que nos ha tocado vivir con 3 personas que estoy seguro nos van a animar muchísimo. Alejandro López Conde y
los académicos Pablo Rosselli y Álvaro Busto. Entonces, todos invitados para de hoy en 8 días. Y pues, no, agradecerles nuevamente por esta excelente conversatorio, a las personas que nos hicieron esta excelente presentación, sobre todo lo clara que fue Horacio y Robin. Y Horacio, ¿qué último mensaje nos deja a todos sobre este tema de los vapeadores? Yo creo que el mejor mensaje ya lo dijo Robin. La industria de la tabacalera es una industria que está acostumbrada a mentir. Y si nosotros no nos ponemos las pilas con esto, vamos a sucumbir ante todas las inventos y cosas que permanentemente están ellos inventando. El vapeo puede ser muy atractivo, pero es absolutamente un lobo empacado en una piel de oveja. Lo están promocionando como menos dañino, pero en realidad estamos viendo que está produciendo muertes mucho más temprano que lo que estaba produciendo el cigarrillo. Muchas gracias, Horacio. Y mañana, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, está la grabación. Yo la mando a todos los que quieran, porque verdad que pues muchas personas que sobre todo colegas que por temas de trabajo no pueden asistir, mañana me la están pidiendo para oírla. Queda grabada exactamente como fue. Entonces, Horacio y Robin, gracias. Cristina, muchas gracias por toda la parte logística y a todos los asistentes. Nos veremos en 8 días y descansen. A todos, Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Robin, mil gracias. Feliz Muchas noche, que gracias, feliz descansen. noche. Hasta luego. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Luego.